Hola con todos, quien le habla el doctor José Miguel Alfaro Celada, médico neumólogo del Hospital de Emergencia Vía El Salvador. En esta oportunidad tengo el honor de presentar un tema importante dentro de la salud respiratoria, frecuente en la consulta, ¿no? Es dirigido a todos los médicos generales, especialistas, alumnos, personal de salud. Este tema es asma bronquial. En este punto vamos a tratar sobre la definición, síntomas, la parte clínica, etiopatogenia, ¿no? Fenotipos. Finalmente terminaremos con tratamiento, que es importante para poder tener una noción para el abordaje, ¿no?, de los pacientes que vienen con esta patología respiratoria. En primer lugar, tenemos que definir lo que es asma bronquial. El asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no?, de características heterogéneas, que principalmente un biocomponente importante dentro de su desarrollo es la inflamación. Una inflamación que ocurre dentro de la vía aérea. Es una inflamación de la mucosa bronquial. Es de manera persistente en la vía y se define principalmente por la presencia de síntomas respiratorios que varían en tiempo, en intensidad. Pueden empezar con síntomas muy leves y conforme pasan los días, las horas, pueden ir empeorando según sea la exposición a los desencadenantes y el proceso inflamatorio a desarrollar. Esto va a conllevar a que pueda suceder una alteración dentro del flujo de aire expiratorio, el cual se torna variable. Esta inflamación va a conducir a una limitación del flujo aéreo que, a diferencia de otras enfermedades bronquiales, esta se caracteriza por ser una inflamación reversible, la cual puede darse de manera espontánea o puede darse también con tratamiento. Como podemos apreciar en esta imagen, tenemos del lado izquierdo un bronquio sano, una vía aérea permeable. Como vemos en el lado derecho, tenemos un bronquio, ¿no?, con hiperreactividad bronquial, donde vemos que existe una inflamación de la vía aérea. Esto conlleva a una disminución de la luz bronquial, ¿no?, desarrollando principalmente los síntomas que van a desencadenar, ¿no?, el asma bronquial. Esta inflamación crónica con limitación del flujo va a conllevar a que la persona que llega a la consulta llegue por diversas sintomatologías respiratorias. Dentro de las principales tenemos tos, silbido de pecho o sibilancias, disnea y la opresión de pecho. Como sabemos, la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, la cual el paciente manifiesta, ¿no?, que ya tiene cierta limitación en sus actividades físicas usuales, que en algún momento lo desarrollaba de manera normal. Sin embargo, con el tiempo ya presenta, al desarrollar las mismas actividades físicas, esta sensación de falta de aire, la cual puede ser de manera progresiva. Las sibilancias, los cuales son los ruidos, ¿no?, son ruidos adventicios continuos dentro de la vía respiratoria, que se caracterizan por ser silbido de pecho, ¿no?, tonalidades muy agudas y que se presentan durante la respiración de las personas. La sensación de opresión torácica, que es justamente el pecho apretado, que es esa sensación incómoda al respirar, el cual el paciente ya lo va presentando de manera progresiva. Y finalmente también los síntomas principales, que son los accesos de tos. Usualmente la gran mayoría es tos seca, pero puede haber también movilización de secreciones, pero esta tos tiende a ser una tos muy exigente, llegando a ser en accesos, usualmente con ciertos predominios en el día, llegando inclusive en algunas ocasiones a ser una tos tan exigente que puede llegar a ser emetizante. Como vemos, el asma surge de una compleja interacción entre factores tanto genéticos, factores ambientales, que desencadenan y perpetúan la enfermedad. Usualmente lo más común es encontrar el diagnóstico o los síntomas en etapas iniciales de la vida, ¿no?, principalmente niños, adolescentes. Sin embargo, no es diferente encontrar también diagnósticos tardíos en la adultez o asmas desencadenadas por otros factores, como lo vamos a ver más adelante. Pero para que un paciente pueda tener sintomatología bronquial de hiperreactividad, existen ciertos factores desencadenantes que van a gatillar la presencia de estos síntomas.
principalmente la predisposición genética y alergias, principalmente atopías de piel, que pueden ser como antecedente, ¿no? Factores importantes que van a conllevar a pensar que este paciente podría desarrollar o podría desencadenar sintomatología asmática. La exposición a alergénicos e irritantes ambientales, principalmente polvo, presencia de ácaros, presencia dentro del hogar de repente animalitos con pelaje, ya que estos acumulan ácaros, ¿no? El epitelio de perro, epitelio de gato son alergizantes potenciales que pueden irritar. Olores fuertes, penetrantes dentro del hogar, químicos de limpieza, ¿no? Usamos usualmente aromatizantes, productos de higiene que pueden conllevar esos olores penetrantes a una inflamación crónica de la vía aérea. Los cambios climáticos, usualmente cuando hay a cambios fríos, húmedos, suelen ser temporadas donde usualmente hay gatillantes infecciosos, principalmente, como vamos a ver, los siguientes factores, que son las infecciones virales respiratorias, conllevan también a desencadenar la secuencia de síntomas que va presentando el paciente con sintomatología bronquial. También tenemos la exposición a humo de tabaco y diversos contaminantes, la polución actualmente, como estamos ya, el medio ambiente también con los cambios que están habiendo climáticos condicionan a que haya mayor polución, mayor exposición, ¿no? Y mayor presencia de sintomatología bronquial. Tenemos los factores ocupacionales. Hay algunas personas que se dedican a algunas actividades, ¿no? Dentro de su trabajo que podrían conllevar, ¿no? A desarrollar asma ocupacional, principalmente quienes trabajan pues, en carpinterías, polvillo de la madera, ¿no? Acrílicos, etc. Y algunas comorbilidades, principalmente la obesidad, podría conllevar también a desarrollar sintomatología bronquial. Como vemos, es una etiopatogenia muy diversa, las cuales van a conllevar a ciertas consecuencias fisiopatológicas. La primera es la inflamación de la vía aérea, como dijimos, la inflamación crónica reversible. Esto va a llevar a que presente un proceso que se llama hiperreactividad bronquial. En adelante, hiperreactividad bronquial, llámese a todo el proceso inflamatorio de la vía aérea con sintomatología bronquial, tos, sibilancias, disnea y opresión de pecho. Y finalmente, si es que esto sigue su secuencia, ¿no? Y no se puede manejar a tiempo, no se inicia un tratamiento oportuno, los bronquios tienden a llegar a realizar una remodelación de la vía aérea. Dentro del asma existen diversos tipos de inflamación. Como vemos, dijimos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. La heterogeneidad del asma se refleja en los diferentes perfiles inflamatorios que subyacen a la enfermedad. Tenemos 4 tipos de procesos inflamatorios dentro del asma. El principal y el más común es el proceso inflamatorio eosinofílico. Es el comúnmente llamado asma alérgica, ¿no? Y que se caracteriza porque va a responder muy bien al tratamiento corticoide. Tenemos una pausa inflamatoria donde existe una poca inflamación detectable, ¿no? Y se da por diversos mecanismos diferentes. La neutrofílica, esta inflamación que se asocia a infecciones o se asocia a pacientes con tabaquismo y suelen tener una menor respuesta a los corticoides inhalados. No quiere decir que no es el tratamiento, sino que su respuesta va a demorar. Y una mixta, que existe una combinación de estos perfiles inflamatorios. Estos distintos tipos de inflamatorios explican la variabilidad clínica y las diferentes respuestas al tratamiento en los pacientes asmáticos. Por eso es importante desde un primer momento tener una idea de si tengo sospecha de un paciente con asma, poder luego asociar a qué tipo de inflamación lo podemos presentar. Esto nos conlleva a que existen diversos fenotipos de asma, ¿no? Que son los que describen los distintos perfiles de la enfermedad basados en características clínicas, características fisiológicas y características patológicas. Uno de los fenotipos principales y los más comunes, nuevamente el asma alérgica, el cual está asociado ya dentro de un fondo alérgico del paciente, principalmente atopías y exposición a alergénicos. Y usualmente es el más común, que empieza en la infancia, en edades tempranas de la niñez, ¿no? Y responde bien al tratamiento con los corticoides inhalados. Así como el asma alérgica, tenemos el asma no alérgica,
¿no? En este fenotipo no existe una evidencia de alergias. A menudo es un inicio más tardío y una menor respuesta a corto plazo con los corticoides inhalados. El asma de inicio tardío aparece en edades adultas, ¿no? Con mayor probabilidad de ser no alérgica. O sea, el asma no necesariamente es diagnóstico de la niñez y adolescencia. Tenemos el asma asociada a la obesidad como comorbilidad. Pacientes con un IMC, índice de masa corporal elevado, ¿no? Con características inflamatorias específicas van a conllevar a una inflamación de la vía aérea. El asma inducida por el ejercicio, usualmente es el asma desencadenada por una actividad física intensa, extenuante, condiciona hiperactividad bronquial. Y el asma ocupacional, como dije, causada y se empeora la sintomatología por la exposición a ciertos agentes alergénicos, ¿no? Dentro del ambiente laboral. La identificación de estos fenotipos es crucial para poder nosotros orientar al tratamiento, ¿no? Y la derivación a la especialidad cuando sea necesario en estos casos. ¿Cómo sospecho de un paciente con asma bronquial? La sospecha se basa en la presencia de síntomas respiratorios, ¿no? Que presentan variabilidad en el tiempo. Una buena historia clínica también es importante. Entonces, dentro de los indicios claves tenemos que los síntomas son variables. Presencia de disnea, sibilancia, opresión de pecho, tos que cambian de intensidad y de frecuencia. Usualmente en la consulta puede que un paciente venga únicamente por accesos de tos. Por ejemplo, en un niño o un adolescente. Acceso de tos que empeora con la actividad física, de predominio nocturno, ¿no? Y solamente es la presencia de tos. Mi orientación puede ser que durante esos momentos este paciente pueda estar desarrollando hiperactividad bronquial. Durante la actividad es probable que pueda presentar las sibilancias, la opresión de pecho. Entonces, el abordaje es según una buena historia clínica. ¿En qué momento se presentan los síntomas? ¿Qué síntomas están asociados? Yo de repente no puedo esperar toda la gama de síntomas, pero la presencia de la historia clínica y el desarrollo y la eventualidad y la progresión de los síntomas es importante. ¿Qué desencadenantes empeoran? ¿No? Si los síntomas se agravan con el ejercicio, la exposición a alergénicos, con los olores fuertes, con los cambios climáticos. Las infecciones respiratorias, usualmente en el paciente asmático, es aquella que le va a suceder, va a desarrollar, por ejemplo, un proceso viral autolimitado, termina su proceso, sin embargo, le deja toda la complicación de la hiperactividad bronquial y viene a la consulta por semanas o meses de acceso de tos que no pasan, opresión de pecho que no cede, sibilancias nocturnas que no le dejan. Entonces, es un desencadenante que empeora la sintomatología asmática. Y los antecedentes de atopía. Si este paciente tiene historial de dermatitis atópica, historial de rinitis alérgica, ¿no? Usualmente son gatillantes o importantes datos que me van a orientar a que este paciente puede estar, ¿no? Dirigido hacia un diagnóstico de asma bronquial. La confirmación diagnóstica, más allá de la historia clínica y de los síntomas y signos que nosotros encontremos en el examen clínico, se basa en función a ciertas pruebas objetivas que me van a ayudar en el diagnóstico. El gold estándar es la espirometría, es la clave para el diagnóstico de asma bronquial, donde vamos a encontrar un índice, ¿no? De un volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada. Ese índice se encuentra disminuido en la espirometría, con un límite menor al 70% o por debajo del límite inferior de normalidad, y hablamos de un patrón obstructivo. Y lo más importante es que al momento que hacemos el examen espirométrico post-broncodilatador, post-administración de 400 microgramos de salbutamol u 80 microgramos de bromuro y pratropio, se desencadena la broncodilatación y vamos a encontrar una variabilidad mayor o igual al 12% y mayor o igual a 200 mililitros en los volúmenes del FEV1, ¿no? del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Esto confirma la reversibilidad de la obstrucción, confirmándonos el diagnóstico. Otros diagnósticos, de repente, donde no tengamos espirometría, podemos usar la variabilidad del flujo pico expiratorio, el PEF,
¿no? En el cual es un monitoreo, puede ser domiciliario, puede ser en un centro de primer nivel, a través de un flujómetro, en el cual es un dispositivo, el paciente hace una inspiración forzada para luego hacer una expiración forzada en seco y va a hacer una medición, el cual eso se trabaja con tablas y se obtiene un predicho, y eso nos va a orientar indirectamente un patrón obstructivo, ¿no? Usualmente también puede que nosotros tengamos espirometrías normales en un paciente con sintomatología de obstrucción de vía aérea por asma. Entonces, si nosotros tenemos sospecha clínica de asma bronquial en un paciente con espirometría normal, es posible que nosotros podamos iniciar una prueba terapéutica con corticoides inhalados, ¿no? Por pautas cortas, 4 a 8 semanas. Y una mejoría clínica de la sintomatología en este periodo de tratamiento terapéutico nos podría sugerir el diagnóstico de asma bronquial. Cuando no tengamos pruebas objetivas a la mano, no tengamos una espirometría, no tengamos un flujo expiratorio pico, podemos manejar una prueba terapéutica en centros donde no tengamos especialista. Es importante, de todas maneras, ¿no?, confirmar el diagnóstico del asma antes de iniciar, ¿no?, tratamientos prolongados. Nosotros sabemos que los tratamientos son largos para poder lograr el efecto antiinflamatorio de la vía aérea y poder lograr una mejor capacidades pulmonares, mejorar la función pulmonar, ya que es reversible en esta enfermedad. Entonces, antes de iniciar un tratamiento prolongado es importante el diagnóstico definitivo y es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados en los pacientes. Como podemos ver acá, es importante, el diagrama de flujo es básico. Tenemos un paciente que viene con sintomatología de obstrucción de vía aérea, crónica, progresiva. Entonces, hacemos la evaluación de historia clínica, ¿no?, y examen físico. Entonces, hacemos una espirometría. Si la espirometría es positiva, o sea, me da el diagnóstico, iniciamos tratamiento. Pero si el paciente tiene una espirometría la cual no es concluyente, se puede iniciar una prueba terapéutica o buscar otras diferenciales del paciente de obstrucción de vía aérea y se deriva en el caso según la enfermedad que se pueda detectar. Entonces, si la espirometría no es concluyente, se puede iniciar una prueba terapéutica para tratamientos cortos para poder definir asma bronquial. La clasificación del asma. El asma se clasifica para guiar el manejo y la evaluación de la enfermedad, utilizando dos enfoques principales. Tenemos según el nivel de control de los síntomas y tenemos la severidad. Usualmente lo más usual es ver el control de un paciente asmático y este control se va a medir en las últimas 4 semanas y determina la adecuación al tratamiento. Tenemos un paciente controlado, tenemos un paciente parcialmente controlado y un paciente no controlado. El paciente controlado es aquel que tiene mínimos síntomas, no hay limitación de la actividad física o prácticamente es un paciente sin sintomatología bronquial. No requiere tratamiento broncodilatador de rescate con salbutamol ni ningún beta-2 de acción corta, ya que el paciente está asintomático o mínimos síntomas. El paciente parcialmente controlado es el que tiene algunos síntomas de manera semanal, ¿no?, usualmente nula o poca limitación en sus actividades físicas y ocasionalmente requiere tratamiento de rescate con un beta-2 de acción corta como salbutamol. Y el paciente no controlado es aquel que tiene síntomas frecuentes de manera semanal, varias veces por semana, despertares nocturnos, limitaciones en actividad física, en su actividad rutinaria y presenta exacerbaciones o empeoramiento de síntomas de manera frecuente o varios episodios anuales o en corto plazo, con visitas a urgencias, con visitas a emergencias, con requerimiento de nebulizaciones, uso de corticoides sistémicos, es un paciente no controlado. Y según la severidad, ¿no?, según la gravedad, tenemos un asma leve, asma que va dentro del paso 1 y 2, el asma en el paso 3 que también está considerado leve, en el paso 4 moderado y en el paso 5 severo. Usualmente los pasos son niveles de escalonamiento según la severidad, según la presencia de sintomatología.
Como vemos en el paso 1, 2, en el asma leve, presenta síntomas esporádicos, ¿no? Menos de 2 veces al mes, ¿no? O más frecuentes, pero no son diarios. En el asma moderada, síntomas suelen ser diarios. Una función pulmonar, ya tenemos una prueba funcional que nos dice que hay una función pulmonar reducida con la presencia de despertares nocturnos por sintomatología obstructiva. Y en el paso 5, que es el asma severa, es el asma no controlada, a pesar de un tratamiento intensivo, alto riesgo de exacerbaciones, recaídas muy prematuras, muy frecuentes a corto plazo, y usualmente es un paciente que no tiene una calidad de vida adecuada, ya que su limitación en su actividad física diaria es muy frecuente y tiene sintomatología diaria y severa. Es por eso, ¿no?, que dentro del ciclo del manejo del asma es una atención personalizada, es evaluar al paciente en su integridad. Es por eso que el objetivo del tratamiento es prevenir exacerbaciones, muertes por asma y aliviar y controlar los síntomas, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Es decir, tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos 3 objetivos: revisar, evaluar y ajustar. ¿Qué tenemos que revisar? Síntomas. Síntomas, ver número de exacerbaciones, ver con qué frecuencia el paciente presenta sintomatología de asma, ¿no? Si está ya con tratamiento, verificar si existen efectos adversos a los tratamientos, ¿no?, recibidos con inhaladores, ver la función pulmonar, ver cómo está la función pulmonar y sus controles posteriores, y finalmente verificar, ¿no?, y revisar la satisfacción del paciente. Cuán satisfecho, el paciente se siente aliviado con el tratamiento. Vamos a evaluar, ¿no?, primero la confirmación del diagnóstico, si aún no lo tenemos, teniendo pruebas funcionales de manera cada ciertos periodos de tiempo, ¿no? Tenemos el control de síntomas y factores de riesgo modificables. Paciente de repente cese de fumar, es un factor modificable ambiental, ¿no? La prevención a la exposición de alergénicos es también cambios o factores de riesgo modificables, ¿no? Las comorbilidades, es un paciente con obesidad, está llevando una rutina ya nutricional, está con intención de bajar de peso, mejorar su actividad nutricional, entonces evaluamos ello. A veces es necesario e importante evaluar la técnica inhalatoria y la adherencia al tratamiento. El paciente puede utilizar mejores tratamientos inhaladores, pero con una técnica inhalatoria inadecuada no vamos a tener lograr los objetivos esperados dentro del tratamiento. Y eso es un paciente que no utiliza el tratamiento de manera continua en las horas pautadas, es un paciente que tiene periodos sin uso de tratamiento, es un irregular, no existe una buena adherencia. También tenemos que evaluar eso porque es importante para el éxito de los objetivos en el tratamiento del asma. Y ajustar. ¿Qué se ajusta? Se ajustan las dosis de tratamiento. Si vemos que es un paciente que ya está yendo en un buen camino para el buen control del asma, se ajustan los medicamentos, ¿no? Estrategias no farmacológicas. Tenemos que ver que el paciente reciba vacunas, ¿no?, sus vacunas anuales, vacunas contra virus respiratorios, para que pueda, ¿no?, el paciente prevenir enfermedades severas de la infección viral, ¿no? Ajustar los medicamentos para el asma. De repente es necesario aumentar dosis de corticoide inhalado, ya estamos en miras de bajar o desescalonar las dosis de corticoides inhalado. Eso se ajusta en el manejo del paciente. Y finalmente la educación y formación de habilidades, que es muy importante. El manejo y dentro del tratamiento de asma es un tratamiento personalizado. Lo vamos a ver en 3 etapas: en el adulto y adolescente, en los niños de 6 a 11 años y en los niños menores de 5 años. En los adolescentes y adultos, como vemos, existen 2 vías de tratamiento. La vía, ¿no?, el manejo controlador y aliviador, en el cual vamos a tener los pasos 1 y 2, en el cual ya las guías nos dicen que el paciente con sintomatología bronquial, con asma ya en el tiempo, en los pasos leves, en sintomatología leve, podemos iniciar ya de inicio una asociación de un deformoterol con un corticoide inhalado. Los estudios han ido favorables con el inicio de formoterol asociado a budesonida, ya el cual sirve como tratamiento de inicio
y como tratamiento de rescate también, disminuyendo el uso de beta 2 de acción corta como lo es salbutamol. En el paso 3 también se utiliza una asociación con una intención de aumentar, ¿no?, la concentración de corticoide. En el paso 4 también se aumenta a dosis altas de corticoide, ¿no?, con formoterol. Y en el paso 5 tenemos ya, es un paciente que no va respondiendo a la asociación de corticoide inhalado budesonida-formoterol. Sin embargo, ya se puede asociar un antimuscarínico de acción prolongada. El más usual es el bromuro de tiotropio, que se puede asociar por unos meses para poder mejorar en estos pacientes de difícil manejo. Llegando finalmente, cuando no se logra el objetivo, el inicio de terapia biológica. Terapia biológica principalmente son los asmáticos alérgicos, que nos va a ir muy bien. Asociados también a antileucotrienos, que se empieza a utilizar a partir del nivel 3. Nivel 4 ya podemos usar antileucotrienos como potenciadores y antiasmáticos que mejoran concomitantemente al uso de formoterol budesonida. Entonces, esos son en el caso de los adultos y adolescentes. En los niños de 6 a 11 años, usualmente en los pasos 1 usamos dosis bajas de corticoides inhalados, ¿no? Siempre que también y se puede asociar un beta 2 de acción corta, ¿no? Usualmente en estos pequeños podemos ir, ya los estudios van introduciendo el formoterol, pero de inicio pueden usar el salbutamol como terapia de rescate y un corticoide inhalado de mantenimiento. En el paso 2 ya es como vemos los corticoides inhalados diarios, dosis bajas, ¿no?, que se va a ir aumentando progresivamente si es que la sintomatología no va mejorando. En el paso 3 tenemos los corticoides ya asociados a un broncodilatador de acción larga, ¿no?, a dosis baja, ¿no?, media o de mantenimiento, usualmente para poder evaluar en el tiempo la mejoría de los síntomas. Y en el paso 4, ¿no?, aumentamos la dosis del corticoide inhalado, terminando con el uso en el paso 5, si es que no logramos una mejora, en la asociación de antileucotrienos. Y es importante siempre que iniciamos un antileucotrieno tipo Montelukast, tenemos que evaluar la presencia en el tiempo de efectos adversos. Es importante en los pequeños, en los niños, ver que no se presenten los efectos adversos, principalmente los neuroconductuales. Y en los menores casi no hay mucha evidencia en los menores. Usualmente en los niños menores de 5 años usamos como primera elección el inicio de una de broncodilatadores de acción corta, y en el paso 2 recién podemos utilizar dosis mínimas o bajas de corticoides inhalados. Usualmente el que tiene una mejor tolerancia, una mejor evidencia en el tratamiento en pequeños menores de 5 años es el inicio con budesonida, dosis mínimas, que se pueden ir incrementando. Usualmente cuando ya no encontramos una mejoría del paciente asmático con estos tratamientos es donde nosotros decidimos derivar al médico especialista o a un establecimiento de salud de mayor nivel. Es ahí donde ya para poder utilizar otros tipos de tratamientos ya de los pasos 4 y 5 que usualmente no se pueden manejar en un primer nivel, ¿no?, de atención, en un segundo nivel de atención. Entonces es importante individualizar a cada persona según la edad, según la historia clínica, ¿no?, según la sintomatología que tiene. Es importante pedir exámenes complementarios, de repente un hemograma, para poder ver la presencia de eosinofilia que nos pueda asociar, ¿no?, a un asma alergénica, ¿no?, un dosaje de inmunoglobulina E que también está asociada a las asmas alergénicas y están con niveles incrementados de la inmunoglobulina. Entonces, para orientar el fenotipo, ¿no?, y poder verificar el éxito del tratamiento con el que se vamos a iniciar, principalmente corticoides inhalados. Y finalmente, para poder terminar esta ponencia, el manejo del asma bronquial, muy aparte del manejo clínico, del manejo farmacológico, es importante la educación del paciente. Un paciente bien educado, asmático, es un paciente que tiene mucha posibilidad de éxito en el tratamiento y en la mejora y en el control principalmente de sus síntomas.
Empoderar a los pacientes con asma es fundamental para el autocuidado y la prevención de exacerbaciones. Una madre con un niño asmático se le alivia la preocupación cuando se le explica qué es lo que debe evitar, qué es lo que debe de hacer en casa, qué es lo que debe prevenir para que este niño no empeore, un adolescente no empeore, el mismo adulto no empeore, ¿no? Es importante enseñar y en cada consulta verificar la técnica adecuada de inhalación que va a conllevar a un éxito en el tratamiento. Técnica adecuada, éxito al tratamiento. Adherencia al tratamiento, éxito al tratamiento. Entonces, enseñarle, reforzar cómo utilizar el inhalador mediante la demostración y la verificación de la técnica regularmente. Enseñarles a reconocer los síntomas, desde el más mínimo para que ya puedan estar preparados qué hacer ante un empeoramiento de síntomas progresivo de manera brusca. Enseñar a identificar signos tempranos de empeoramiento, ¿no? Realizar un plan de acción personalizado, desarrollar un plan escrito para mejorar el asma y evitar desencadenantes, ¿no? Asesorar sobre los factores ambientales alergénicos, los cuales qué deben prevenir, qué deben hacer para evitar que estos pacientes recaigan, presenten síntomas y puedan tener afectación en su calidad de vida y en sus actividades físicas diarias, que es lo más importante. Introducir al paciente asmático a realizar sus actividades físicas, sus actividades diarias de manera normal, ¿no? Ese es el objetivo del tratamiento en estos pacientes. Y esta fue nuestra ponencia de asma bronquial. Recordarles a todos los participantes que pueden tener acceso a estas diapositivas y a la exposición dentro de nuestra aula virtual. Y muy agradecido por su atención y que sea de mucha ayuda en su día a día y en su trabajo diario.